Las sombras del mercado. Había una vez, en un pequeño pueblo costero, un mercado que todos conocían. No por sus frutas y verduras frescas, ni por el animado regateo de los compradores, sino por una leyenda que decía que al caer la noche, las sombras del mercado cobraban vida. María, una niña curiosa de unos 10 años, siempre escuchaba a los mayores hablar de este mito. Su abuela le contaba que cuando era joven, había visto a las sombras bailar bajo la luz de la luna. Pero María, con su mente lógica y moderna, nunca creyó estas historias. Para ella, eran solo cuentos para asustar a los niños y evitar que anduvieran solos por el mercado cuando oscureciera. Un día, después de escuchar otra vez el relato de su abuela, decidió desvelar el misterio por sí misma. Se escondió detrás de un puesto de frutas esperando que cayera la noche. A medida que las horas pasaban, el mercado se iba vaciando y todo quedaba en silencio. La única luz que iluminaba el lugar era la de la luna llena. Pasada la medianoche, María comenzó a escuchar susurros. Las sombras de los puestos, las cestas y las frutas comenzaron a moverse, como si estuvieran siendo arrastradas por una suave brisa. Pero no era el viento quien las movía. Las sombras empezaron a formar figuras humanas que bailaban, reían y conversaban entre sí. María no podía creer lo que veía. Las leyendas eran ciertas. Una de las sombras se acercó a ella y con una voz suave le dijo: «No tengas miedo, solo queremos disfrutar de la noche». María, aunque sorprendida, no sintió miedo. Se dio cuenta de que las sombras no eran malvadas, solo eran espíritus que regresaban al lugar donde alguna vez fueron felices. La niña decidió regresar a casa antes de que amaneciera, pero antes prometió a las sombras no revelar su secreto. Desde aquel día, cada vez que alguien hablaba de la leyenda del mercado, María sonreía de forma misteriosa, recordando la noche en que descubrió el baile de las sombras. Con el tiempo el mercado fue demolido para construir un centro comercial, pero la leyenda siguió viva en el corazón de los habitantes del pueblo, especialmente en el de María, quien siempre recordaría la magia que descubrió aquella noche. El reloj que hablaba. En un pequeño pueblo, en una tienda de antigüedades, reposaba un reloj de pared que había sido ignorado durante años. No era el reloj más bonito ni el más lujoso, pero tenía una característica que ningún otro reloj poseía: podía hablar. Un día, una joven llamada Elena entró a la tienda en busca de un regalo para su abuelo. Al pasar por el reloj, este le dijo: «Hola, Elena. ¿Cómo estás hoy?». Ella miró a su alrededor sorprendida, buscando la fuente de la voz, hasta que se dio cuenta de que provenía del reloj. «¿Me hablaste?», preguntó con incredulidad. «Sí, soy yo», el reloj respondió. «No te asustes, simplemente tengo la capacidad de hablar». Elena, intrigada, decidió comprar el reloj para su abuelo. Al llegar a casa y colgar el reloj en la pared, este comenzó a contar historias fascinantes del pasado, desde aventuras de piratas hasta cuentos de amores perdidos. El abuelo, encantado, pasaba horas escuchando al reloj. Aunque el reloj podía contar historias de tiempos pasados, nunca hablaba de su propio pasado. Elena se preguntaba por qué, pero el reloj siempre cambiaba de tema cuando ella intentaba preguntarle. Con el tiempo el reloj se convirtió en una atracción en el pueblo. Los vecinos venían a escuchar las historias y se maravillaban con las narraciones.
Pero Elena sentía que había algo más, un misterio detrás de ese objeto parlante. Un día, mientras el abuelo dormía, Elena le preguntó al reloj sobre su origen. Con cierta tristeza en su voz, el reloj finalmente compartió su historia. Había pertenecido a un inventor que deseaba que su creación tuviera algo especial. Utilizando un antiguo hechizo, dotó al reloj de la capacidad de hablar y retener historias. Pero el costo de este regalo fue que el reloj se sintiera solo y anhelara compañía. Elena, conmovida, prometió al reloj que nunca más estaría solo. Organizó reuniones semanales donde los vecinos se congregaban para escuchar sus historias y compartir las propias. El reloj agradecido se convirtió en el corazón del pueblo, uniendo a todos con sus relatos y enseñándoles el valor de la memoria y la comunidad. El lago de los deseos. Carmen era una niña con una imaginación desbordante. Siempre estaba buscando aventuras en cada rincón de su pueblo. Entre todos los lugares que exploraba, había uno que llamaba poderosamente su atención, un lago escondido entre las montañas. Se decía que el lago tenía propiedades mágicas. Las leyendas contaban que si alguien lanzaba una moneda al agua y hacía un deseo con todo su corazón, éste se cumpliría. Pero había una condición, el deseo debía ser altruista. Un día, Carmen decidió probar la leyenda. Había guardado una moneda especial para ese momento. Cuando se encontró frente al lago, se sintió abrumada por su belleza y serenidad. Las aguas cristalinas reflejaban las montañas y el cielo azul, creando un paisaje de ensueño. Después de pensar durante unos minutos, Carmen lanzó su moneda al agua. Deseó que su mejor amiga, Laura, quien se había mudado a otro país, pudiera regresar y reunirse con ella. Aunque extrañaba mucho a Laura, sabía que desear algo para alguien más era la verdadera magia del lago. Pasaron los días y Carmen había olvidado un poco su visita al lago. Sin embargo, una tarde al regresar de la escuela, encontró una sorpresa en su casa. Laura estaba allí. Su familia había regresado al pueblo debido al trabajo de su padre. Carmen no podía creerlo. ¿Había sido el lago? ¿O simplemente una coincidencia? No lo sabía con certeza, pero a partir de ese momento, cada vez que pasaba cerca del lago, sonreía y agradecía. Años más tarde, Carmen y Laura solían visitar el lago juntas, recordando esa mágica tarde. Nunca revelaron el secreto del lago a nadie, querían que cada persona descubriera la magia por sí misma. Lo que sí sabían es que la verdadera magia no estaba en el lago, sino en los corazones de quienes deseaban el bien para los demás. Viaje bajo la lluvia. Era una tarde gris, el cielo estaba cubierto de nubes y una fina lluvia comenzó a caer. Raúl, un joven aventurero, había decidido explorar un bosque cercano, sin importar el clima. Equipado con su mochila, una linterna y su impermeable, Raúl se adentró en el bosque. La lluvia le daba un aspecto místico a todo, las gotas caían sobre las hojas de los árboles creando una melodía suave y constante. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que la lluvia tenía un efecto calmante en la naturaleza. Los animales se resguardaban, pero podía escuchar sus sonidos a lo lejos. Vio a un grupo de ciervos bebiendo agua de un arroyo y a un par de ardillas correteando por los árboles. En medio de su caminata, encontró una cabaña abandonada. Curioso, decidió investigar.
Al entrar, encontró una vieja chimenea, una mesa y algunas sillas. Aunque el lugar estaba vacío, podía sentir la historia que había detrás. Tal vez había sido el hogar de un guardabosques o de alguien que buscaba refugio. Raúl decidió encender un fuego en la chimenea para secarse y descansar un poco. Mientras el fuego crepitaba, sacó de su mochila un libro y comenzó a leer. El tiempo parecía haberse detenido en esa cabaña, con la lluvia golpeando suavemente el techo y el calor del fuego envolviéndolo. Después de un par de horas, Raúl decidió continuar su camino. Aunque la lluvia no había cesado, se sentía renovado y lleno de energía. Siguió explorando hasta que el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Finalmente salió del bosque y regresó a su casa, empapado pero con una sonrisa en su rostro. Aquella tarde bajo la lluvia le había enseñado a apreciar la belleza de la naturaleza en todas sus formas, y la paz que podía encontrar en los lugares más inesperados.